Psicofármacos en la emergencia psiquiátrica. Cuando hablamos de psicofármacos en la emergencia psiquiátrica, hablamos básicamente del manejo farmacológico de la excitación psicomotriz. ¿Qué es la excitación psicomotriz? Es el comportamiento verbal y o motor excesivo que puede progresar a la agresión tanto verbal o física. Los síntomas son inquietud motora, respuesta exagerada a los estímulos, actividad motora o verbal inadecuada, irritabilidad, disminución del sueño y fluctuación sintomática. Se puede dar en trastornos psiquiátricos primarios, enfermedades médicas y en trastorno por abuso o abstinencia de sustancias. La excitación psicomotriz puede darse en distintos cuadros psiquiátricos, en depresión agitada con o sin ideación suicida, en manía, en psicosis aguda, en intoxicación o abstinencia de sustancias, demencia, delirium y en ansiedad severa. El abordaje del paciente en excitación psicomotriz puede ser en guardia, tanto sea en hospital como en clínica, o en emergencia domiciliaria. ¿Cuáles serían las estrategias de acción? En principio, buscar un lugar neutral para la entrevista, facilidad de acceso a la salida a ambos lados de la habitación, ubicarnos frente al paciente más allá de un brazo extendido, de distancia para evitar un golpe o también para respetar el espacio propio del paciente. También es importante valorar el lenguaje, verbal y paraverbal, e intentar generar una alianza terapéutica manteniendo una relación asimétrica. ¿Cuáles serían las estrategias de acción en la emergencia domiciliaria? En principio tenemos que determinar cuándo, dónde y cómo se resolverá la emergencia. Obtener la información previa al primer contacto con el paciente nos va a permitir un diagnóstico situacional y planificar la acción. Determinar si se requiere la presencia de terceros responsables o excluir a aquellos que son terceros conflictivos. Y también se puede solicitar la ayuda policial o de un médico clínico. ¿Qué pasa al finalizar esta entrevista? Una vez evaluado el riesgo, debemos decidir la estrategia, que puede ser medicación de emergencia, internación institucional o internación domiciliaria y seguimiento ambulatorio o telefónico. Debemos establecer el orden de las prioridades y dejar las indicaciones claras y por escrito. Dentro de las estrategias de acción, ¿qué actitudes debemos adoptar? En principio, no arriesgar nuestra vida, no juzgar, no demostrar miedo, ni negarlo si existe. Es preferible decir, estoy incómodo con su proceder y así no puedo ayudarlo. Y no realizar reiteradas preguntas con respuestas sí, no, como si fuera un interrogatorio policial. El abordaje del paciente excitado tiene algunos aspectos fundamentales a considerar. Por un lado, el entorno del paciente, que debemos tener en cuenta allí, retirar los objetos que puedan ser usados con fines agresivos, reducir los estímulos, movilizar al paciente a un espacio de mayor seguridad. El contacto con el paciente, uno debe dirigirse al paciente con voz firme y baja y establecer un contexto amable y libre de tensión. Y por último, el tratamiento farmacológico tiene que estar centrado en la tranquilización inicial. Con respecto al abordaje farmacológico, en un primer tiempo tenemos que contener y controlar al paciente hasta calmarlo. En un segundo tiempo, la intervención farmacológica va a ser la parte principal del tratamiento más a largo plazo. ¿Qué de los psicofármacos en la emergencia? Entonces, el objetivo de su indicación es disminuir la agitación, la agresividad, la impulsividad o la ansiedad presente en los estados psiquiátricos agudos. Los efectos farmacológicos en settings agudos o de emergencia deben alcanzarse en minutos y debe ser considerada una vía de administración del fármaco que sea fácil y rápida. ¿Cuáles son los criterios de elección
de drogas en la tranquilización rápida. Debemos tener en cuenta la vía de administración, el inicio de acción del fármaco, el perfil de efectos adversos y la etiología de la agitación. ¿Qué características deben tener los fármacos? Deben tener entonces rápido inicio de acción, reducción de los síntomas de la agitación sin producir excesiva sedación, baja incidencia de efectos adversos y esquema sencillo de dosificación. ¿Qué medidas son importantes en la tranquilización rápida? El historial farmacológico del paciente lo debemos conocer, si fuera posible el examen físico. De usar antipsicóticos típicos se prefieren aquellos que son de alta potencia y en general la vía intramuscular es más rápida y exacta. Evitar anticolinérgicos que puedan confundir el cuadro, controlar la presión arterial, el pulso y la temperatura en forma regular. La sedación rápida puede realizarse en ambulatorio, pero requiere de gran precaución. Y por último, es importante cambiar a la administración oral tan pronto se pueda. ¿Cuáles son las complicaciones de la tranquilización rápida? El hematoma local, dolor o extravasación, las complicaciones respiratorias, las complicaciones cardiovasculares, la hipotensión, sobre todo en ancianos y con las fenostiacinas, convulsiones en pacientes epilépticos o con altas dosis de clorpromacina, reacciones extrapiramidales como la distonía aguda, especialmente en las primeras 24 horas y sobre todo en población juvenil de varones. Tenemos que tener en cuenta la acaticia, si reaparece la agitación después del control adecuado de la conducta, el síndrome neuroléptico maligno, tenemos que tener en cuenta la fiebre y la deshidratación. También puede aparecer aspiración, muerte súbita, sobre todo cuando se utiliza la vía intravenosa, o una inyección de POT que es administrada por error en vena, que puede ser fatal. ¿Cuál es el monitoreo de la tranquilización rápida? La temperatura, el pulso, la presión arterial y la frecuencia respiratoria deben ser medidas cada 15 minutos en la primera hora y luego cada media hora. Si el paciente está inconsciente, debemos conocer la saturación de oxígeno en forma continuada. El electrocardiograma es recomendado cuando el paciente tiene antipsicótico parenteral en altas dosis. Los psicofármacos en la emergencia usados son los antipsicóticos típicos y atípicos y las benzodiazepinas. Los antipsicóticos típicos de baja potencia, mediana potencia y alta potencia. Los de baja potencia tienen una acción sedativa principalmente con efecto atropínico, secundario, bajo umbral convulsivo y menor efecto extrapiramidal. Ejemplos de ellos son la clorpromacina, la levomepromacina, la clotiapina. Los de mediana potencia también tienen acción sedativa y efecto extrapiramidal. Suclopentixol podría ser un ejemplo. Y los de alta potencia tienen una acción antipsicótica rápida, es alto el margen de seguridad y el efecto extrapiramidal es más importante. Ejemplos: el haloperidol, el bromodol. Con respecto al haloperidol, la vía intramuscular tiene una igual biodisponibilidad que la vía oral. Tiene rápido comienzo de acción, alta eficacia y la dosis puede oscilar entre los 5 y 10 miligramos, tanto sea en vía oral como en vía intramuscular. Recordemos que la ampolla de 1 mililitro equivale a 5 miligramos. Y tenemos que tener especial atención al efecto secundario extrapiramidal y la posibilidad de síndrome neuroléptico maligno. Con respecto a la clorpromacina, aquí la vía intramuscular tiene una mayor biodisponibilidad que la vía oral. El comienzo de acción también es rápido, a los 30 minutos. La dosis oscila entre 25 y 50 miligramos. La dosis máxima es de 150 a lo largo de todo un día y la ampolla de 5 mililitros equivale a 25 miligramos. En este caso tenemos que tener especial atención en la hipotensión ortoestática. Con respecto al acetato de suclopentixol, tenemos que reconocer que tiene un efecto sedante importante ya a las 2 horas, con un pico a las 12 horas que puede prolongarse hasta 72 horas.
La dosis oscila entre 50 y 150 miligramos. La ampolla de 1 mililitro equivale a 50 miligramos y a los 2 o 3 días se puede repetir o pasar a vía oral. ¿Cuándo debe usarse? Después de requerir 2 repeticiones intramusculares de un antipsicótico. Cuando no debe usarse, al mismo tiempo con otro antipsicótico o benzodiazepina parenteral. Antipsicóticos atípicos posibles de usar en la emergencia, podríamos decirlos todos: risperidona, olanzapina, ciprasidona, quetiapina, aripiprazol y azenapina. Con respecto a los efectos adversos posibles de estos fármacos, recordemos que la olanzapina se asocia con sedación, aumento de peso y diabetes en el uso a largo plazo. La quetiapina, sedación, boca seca o hipotensión. La risperidona, aumento de la prolactina, también a largo plazo. Aripiprazol, ansiedad, cefalea, constipación, acaticia. Ciprasidona, sedación, náuseas, hipertonía y acaticia. Y azenapina, acaticia, somnolencia, mareos e hipotensión. La risperidona puede utilizarse en solución, que es de rápida absorción. La dosis puede estar entre los 2 y 6 miligramos en el tratamiento agudo y asociada a la risperidona en solución, 2 miligramos más 2 miligramos de lorazepam vía oral, demostró tener igual eficacia que 5 miligramos de haloperidol intramuscular más 2 miligramos de lorazepam intramuscular. Con respecto a la olanzapina, es útil la vía oral, sobre todo con los comprimidos de disolución instantánea. La dosis oscila entre los 5 y 20 miligramos diarios y si es usada en forma intramuscular, 10 miligramos en 2 mililitros de agua estéril, de 5 a 10 miligramos 2 horas después, y si fuera necesario se puede usar un máximo de 3 inyecciones a lo largo de las 24 horas. La dosis máxima va a ser de 20 miligramos. Con respecto a los ancianos vamos a usar mitad de dosis. Ciprasidona intramuscular se puede usar en dosis de 10 a 20 miligramos. La dosis llega hasta los 80 miligramos al día y luego cuando pasamos a vía oral la dosis va a ser entre 80 y 160 miligramos diarios. Con respecto a las benzodiazepinas, el lorazepam se puede usar intramuscular teniendo mayor biodisponibilidad, con rápido comienzo de acción. Intravenoso de 1 a 2 miligramos diluido en sangre solamente está indicado en distonías agudas cuando no hubo respuesta a otros tratamientos. La dosis del lorazepam es entre 2 y 4 miligramos, la ampolla es de 4 miligramos. El clonazepam se usa vía oral, el comienzo de acción es entre la primera hasta 3 horas, la dosis es de 1 a 5 miligramos hasta 20 miligramos a lo largo de todo el día y las gotas están al 0,25%. El diazepam, vía oral, comienza su acción a los 30 minutos. Es importante destacar que el diazepam intramuscular tiene una absorción muy errática, por lo tanto no es recomendado. Intravenoso, de 0,1 a 0,2 miligramos kilo cada 8 horas, y la dosis va a oscilar entre los 5 y 20 miligramos por día vía oral. La ampolla de 2 mililitros equivale a 10 miligramos. Con respecto al midazolam, se lo puede usar en forma intramuscular, tiene una rápida acción a los 15 y 30 minutos. La vía oral comienza entre la hora y las 3 horas y la ampolla de 3 mililitros equivale a 15 miligramos. ¿Qué tenemos que tener en cuenta con respecto a los efectos adversos de las benzodiazepinas? La desorientación, el mareo, las reacciones paradojales, la ataxia y también la depresión respiratoria. Algunas estrategias farmacológicas posibles: el haloperidol, con un comienzo de acción, como dijimos, rápido, entre 5 y 10 miligramos ya sea vía oral o intramuscular, y el lorazepam, que también tiene un comienzo de acción rápido a los 15 minutos, entre 2 y 4 miligramos ya sea vía oral, intramuscular o intravenoso lento, pueden darse solos o pueden darse combinados. En el caso de combinar haloperidol más lorazepam, la eficacia va a ser mayor que ellos por separado.
aplicado cada hora hasta tranquilización del paciente, pueden ser usados no más de 3 veces. Aquí tenemos un cuadro donde aparecen las distintas drogas con sus dosis mínimas por toma y sus dosis máximas por toma, y la total posible de ser dada a lo largo del día. Hay fármacos que pueden ser dados en vía intramuscular y vía oral y otros que solamente son vía oral. Excitación psicomotriz, algunas situaciones clínicas en particular. El delirium. ¿Qué debemos hacer frente a un paciente que presenta este cuadro? Buscar y tratar la causa, que siempre va a ser orgánica. Usar antipsicóticos de alta potencia en bajas dosis. En los jóvenes las dosis pueden ser de 2 a 5 miligramos de haloperidol cada media hora o una hora. Y en ancianos la dosis tiene que ser menor, de 0,5 miligramos, 2 veces al día. El delirium por abstinencia alcohólica, en este caso se prefieren las benzodiazepinas. Con respecto a la abstinencia alcohólica, entonces, benzodiazepinas son de elección. En el primer día la dosis debe ser de carga, podemos usar lorazepam entre 2 y 4 miligramos intramuscular cada 2 horas o diazepam de 10 a 20 miligramos vía oral cada 2 horas. En este último caso tenemos que tener en cuenta el riesgo de esofagitis en pacientes alcohólicos. Luego vamos bajando las dosis de la benzodiazepina de 10 a 20%, 4 tomas diarias, entre 3 y 7 días. También es importante adicionar vitaminoterapia, tiamina, 100 miligramos por día. Con respecto al delirium tremens, este cuadro es un cuadro grave que requiere cuidados en terapia intensiva. Allí utilizamos benzodiazepinas en vía intravenosa, por ejemplo lorazepam 2 miligramos o de 5 a 10 miligramos de diazepam cada 2 horas. La hidratación parenteral es fundamental con destrozado y suero fisiológico. Con respecto a la agitación inducida por sustancias, en el caso de la cocaína, es de elección las benzodiazepinas, por ejemplo puede ser clonazepam de 0,5 miligramos vía oral cada 2 o 4 horas, o lorazepam 1 o 2 miligramos vía oral o intramuscular cada 2 horas. Debemos facilitar la eliminación con hidratación. Cocaína y alcohol es de preferencia el haloperidol de 1 a 5 miligramos por día, tanto sea vía oral como intramuscular. Tenemos que tener en cuenta que los antipsicóticos por el menor tiempo posible deben ser usados, ya que tienen mayor riesgo de distonía en este tipo de pacientes y aumentan potencialmente el craving. No damos benzodiazepinas por riesgo a depresión respiratoria. En este cuadro podemos ver, de acuerdo a la etiología, cuáles son los fármacos de primera y de segunda línea. Repasando entonces, si el diagnóstico del paciente es incierto, de primera línea van a ser las benzodiazepinas, ya sean vía oral o intramuscular. De segunda línea podemos usar antipsicóticos atípicos combinados con benzodiazepina en vía oral, antipsicóticos atípicos más benzodiazepinas de un vía oral o intramuscular, antipsicóticos atípicos y antipsicóticos típicos. Si la enfermedad es médica, comprobada, podemos utilizar antipsicóticos atípicos en primera línea y en segunda línea típicos, atípicos, ya sea intramuscular o vía oral, y atípicos vía oral. Con respecto al abuso de sustancias, podemos usar benzodiazepinas como primera línea y en segunda línea antipsicóticos atípicos. También se pueden combinar los típicos con benzodiazepinas o los típicos solos. Con respecto a un trastorno psiquiátrico primario, de primera elección son los antipsicóticos atípicos, luego se pueden combinar con benzodiazepinas y los típicos se pueden también combinar con benzodiazepinas tanto vía oral como intramuscular. De segunda línea, los antipsicóticos atípicos combinados con benzodiazepina, los típicos solo combinados con benzodiazepina o benzodiazepina solo. Aquí
¿Qué conducta debemos seguir ante la falta de respuesta al tratamiento inicial en la emergencia? El procedimiento ante la falta de respuesta al tratamiento inicial, en principio sería repetir la droga inicial en igual dosis o dosis más alta, iniciar tratamiento combinado o intentar con una droga distinta a la utilizada. Debemos considerar cambio de estrategia en monoterapia luego de 2 dosis inefectivas o 3 o 4 con una mejoría parcial. Se recomienda cambio de plan de tratamiento combinado luego de 3 dosis inefectivas o 4 con mejoría parcial. Ahora, para finalizar, vamos a ver un caso clínico. Llaman a la emergencia domiciliaria por un paciente de 28 años con un cuadro de excitación psicomotriz. El familiar refiere 2 noches de insomnio y dice que no tiene antecedentes de enfermedad psiquiátrica ni abuso de sustancias. Estando en el domicilio, se encuentran los padres y un amigo. Se decide entrevistarla con el amigo, ya que los padres exacerban su estado de excitación y ella refiere haber recibido tratamiento antidepresivo hace 2 años atrás por ataque de pánico. Tras varios intentos de persuasión, finalmente la paciente acepta recibir medicación por boca. ¿Qué plan de medicación elijo? ¿Y por qué? Decido indicar 2 miligramos de lorazepam, dado que el diagnóstico en este caso es incierto. A los 60 minutos, la respuesta al lorazepam es parcial. Entonces, ¿qué actitud tomo? Persuado nuevamente a la paciente, la convenzo de tomar medicación y repito el plan, y luego se indica su traslado para una completa evaluación. Muchas gracias.